Hola una vez más, bienvenidos a Ingeniarte. El día de hoy... siempre me olvido de mi nombre. Mi nombre es Jorge Palacios y el día de hoy he traído una gran amiga. Ya estábamos conversando desde antes y le decía que el formato del podcast es una conversación en realidad. Y no es cualquier amiga, es una persona que ha estado justamente en este cuarto, no piensen mal. Estuvimos haciendo música en un tiempo de nuestra vida. Gran cantautora, compositora, cantante, eh, maestra en yoga, ¿verdad? Sí. Y una gran persona, la verdad, muy admirable en todos los giros que ha tomado su carrera, en muchas cosas. Me puse a estudiar justamente la semana pasada su trayectoria musical desde que está en SoundCloud hasta ahora en Spotify. Oh, wow. Sí. Y quiero darte la bienvenida a Sol Córdoba. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. La verdad es que me siento súper contenta. Y nada, es que no nos hemos visto hace mucho tiempo también. Sí. Ajá. La última vez que nos vimos fue en el concierto de lanzamiento del video de Ayuyas. Esa fue la última vez que te vi. Ajá, eso fue casi hace 2 años. Sí, 2019. No, 3 años. No, 3 años. Claro, claro, sí, casi 3 años. 2019, ajá. Qué locura. Y nada, me siento como honrada y nerviosa porque no he estado en esto antes. Pero estoy contenta, me encanta este lugar que has creado. No, y tengo que dar gracias como a mi novia, que ella me colaboró con la mesa. Ah, perfecto. Sí, fue como... ¿Cuál es el nombre? Andrea. Gracias, Andrea. Sí, una bella, te amo. Y la verdad es que, claro, era como al principio, como te estaba diciendo hace un rato, es como esta idea de... Y ya lo he escuchado en otros podcasts, de al principio tú te muestras ante el medio. Y yo nunca me mostré ante el medio. Ah, ya. Ajá, era esto de siempre hacer las cosas por detrás, organizar, me gusta. Pero era también jalar gente para llegar a un objetivo. Y muchas veces la gente no tiene el mismo objetivo y está Totalmente. bien. Yo en un momento de mi vida antes de terapia no me daba cuenta de eso. Entonces cargaba esa frustración de por qué no quieren lo mismo si nos conviene a todos. Claro. Pero es muy autoritario de mi parte, entonces no lo llevaba bien y terminaba botando todas las cosas. Es difícil. Ajá. Es difícil también como ser el líder de una idea y que todos en realidad estén en la misma, con el mismo nivel de compromiso con esa idea. Entonces, claro, ¿qué más que uno mismo con uno mismo? ¿Estoy comprometido? Sí, entonces lo hago. Claro, y terminas haciéndolo para ti mismo. Entonces, Totalmente. Eso fue la experiencia que te contaba ayer, que, bueno, para toda la gente que no lo sabe, el día de ayer, martes, hice por primera vez stand-up comedy en el Zíngaro. Quiero dar las gracias a Iván Ulchur, que ya está hablado para que vengas a este lugar. Y justamente fue cómo mostrarme ante el medio. Y decir, ok, nunca he estado yo parado al frente sin un instrumento primero. Y exponiéndote a esa manera. O sea, para mí el piano era como la barrera, ¿sabes? Claro. O la guitarra, ponerle. Pero yo solito, con mis palabras o mis reflexiones, desde el humor, dije, veamos qué pasa. Lo intenté, me pareció wow. Tú solo con un micrófono. Es la desnudez. Claro. Total. Es como, ya. Y además, bueno, según como yo veo el stand-up comedy, es como que verdaderamente abres tu ser completamente y te expones, ¿no? Y en eso está como esa valentía de romper esa barrera de, ok, estoy aquí como con lo que pienso, con mis defectos, con mis virtudes, ya. Y sí. Riamos. Y sí, a la larga, Sí. me encantó la frase que dijiste, del humor nos salvará. El humor nos salvará. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno. Está cerca de la iluminación. O sea, es la iluminación. Bueno, cuéntame, esa reflexión fue muy linda. Para ustedes. Sí, lo de... A ver, estoy rememorando. Es que yo creo que el humor es como una... Frente a toda la situación que vivimos, la situación actual del mundo, ¿no? Creo que el humor es como... Y es chistoso porque también tiene relación con la palabra amor, ¿no? Antes como que yo pensaba como el amor nos salvará. El amor nos salvará, el amor nos salvará. Tenía esta palabra dentro mío. Y ahora con respecto a la situación ya mundial en donde están pasando tantas cosas interiores, exteriores, creo que el humor es la única salida, digamos, así como, no sé, esperanzadora para nuestro equilibrio como personas. Y además de que el humor también nos segrega un montón de hormonas y
y todo para hormonas de bienestar, para ser felices. Entonces, por eso creo que el humor nos salvará desde adentro, ¿no? Uh-huh. Ajá. Has utilizado, ahorita hago la conexión con tu obra, uh-huh. ¿Has utilizado el humor en tu obra? Siempre has sido una persona muy risueña, o sea, ¿sí? Nunca te he visto como sufriendo las veces que te he visto, tampoco, o sea, no quiero apartar el hecho de que uh-huh. existe sufrimiento, existe dolor, o sea, es obvio, uh-huh. pero siempre te he visto risueña, pero no sé si el humor está en tu obra, ahorita que lo reflexiono. Sí, depende de qué momento de mi obra. Uh-huh. Creo que estoy llegando, justo porque el humor nos salvará, estamos en este momento. Estoy llegando a meter el humor mucho más en mi obra. Uh-huh. Como que puede ser que en las obras anteriores había un poco más como de ironía en ciertos momentos, uh-huh. como el uso de la ironía, eso uh-huh. sí. Pero el uso del humor ya directamente, no tanto. Uh-huh. Ahora sí, tal vez porque ya veo la vida con un poquito más de humor. Uh-huh. Antes era más seria, como que quería que todo sea estético, perfecto. Y ahora incluso mis experiencias de vida las puedo observar. Y aunque hayan sido terribles, trágicas o muy fuertes, cuando ya adquiriste la enseñanza de esa experiencia, la puedes ver con humor. Y ese humor es parte de la sanación de esa experiencia. Uh-huh. Entonces, sí, actualmente esas todavía no están, esas canciones en plataformas, uh-huh. pero estoy preparando un EP, que no voy a decir mucho más, pero lo estoy preparando y es una historia triste, pero tiene estos tintes de humor en algunas canciones. Qué bello. Ajá. Hablemos de tu trayectoria. A ver. Ahora hablemos un poco de tu ya trayectoria. Entrando Ajá, como en Sol cuestión. Córdoba. Ajá. A ver, yo te conozco ya algunos años. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad bueno, yo estaba de público en el Festival de Jazz aquella vez que te vimos con el Renato, y el Renato, bueno, estaba en escenario. Sí. Y ha pasado muchísimo desde entonces. Claro, eso fue en el 2017. Sí, creo. Uh-huh. Sí, tal vez sí, 2017. Uh-huh. Entonces ha pasado como varios cambios, tanto en tu obra que venías haciendo hasta ese momento. Porque me acuerdo que Han pasado muchas cosas. Sí. Cambió el mundo también. Claro, sí. Sí. Ajá. Y descubrir... Porque sé que no estoy hablando con la misma Sol de aquella época. Sí, no. No, totalmente. O sea, es imposible. Yo tampoco con el mismo Jorge. Claro, sí. Es así. Todo el tiempo estamos como en constante cambio. Uh-huh. Y pienso y por eso es que me puse a escuchar toda tu obra. Uh-huh. Entonces decía, las obras que están en SoundCloud. Ajá. No sé si alguien escucha algo de SoundCloud. Y tu obra es preciosa, o sea, siempre ha sido preciosa. Tengo mis reparos en un par. Está bien. Sí, igual sí. Son cosas de gustos, ajá, de exacto. Todo, claro, ajá, obviamente. Y de esa Sol, has pasado por varias cosas. ¿Quisieras como contar un poquito este trayecto que has venido hasta el día de hoy? Sí, desde ese momento más o menos. menos. Sí, más o menos. Ya. A ver, cuando nos conocimos, que fue este festival de jazz del 2017, claro, fue hace 5 años. Uh-huh. Hace 5 años, febrero, seguramente, que es el festival de jazz. Sí, sí. Uh-huh. Ajá. Bueno, ahí estaba estudiando, ¿no? Entonces estaba muy metida en la parte como académica de la música. Entonces estaba así como obsesionada, ¿no? Con el jazz, la improvisación. Quería como empaparme de esta rama de la música, que no es toda la música, ¿no? Es una rama y es una rama muy nutritiva. Entonces, en ese momento sí estaba como bien, ¿cómo podría decir? Como científica, intentando entender la música, ¿no? La armonía, las melodías, la improvisación, cómo hacer una melodía más exquisita, digamos, en sonido. Cómo hacer, no sé, cómo probar ese tipo de cosas. Y es loco porque a lo largo de los años me he ido simplificando, porque he ido en realidad conectando con mi raíz. Y bueno, en ese momento estaba como muy enfocada en hacer ese tipo de música. No es que me saliera bien ni para nada en ese momento, pero era mi objetivo. Yo creo que estaba muy bien. O sea, lo que hacías en ese momento es jazz. Sí, era como jazz latinoamericano. Sí, podría denominarlo así. Tenía muchos recursos jazz, estaba como pensado, estaba enfocado y tenías como músicos que te colaboraban, que seguían esa corriente. Totalmente. Y no es una corriente que haya abandonado tampoco. Es como... En ese momento estaba como descubriendo eso, en mí misma y en la música.
Y a partir de ese momento, bueno, en ese momento también coinciden muchas cosas, porque yo siempre he compuesto. O sea, yo compongo desde que tengo memoria. Es como algo que me sale muy natural. Y compongo para los momentos de la vida. Literalmente para acompañarme a mí misma en los momentos de la vida. Estoy enojada por alguna cosa, no puedo exponerla, no puedo expresarme porque la persona o la situación no lo requiere, o sea, no se da para eso. Entonces empiezo a cantar. No estoy de acuerdo con algo y empiezo, no estoy de acuerdo. Y empiezo a desarrollar lo que me está pasando. Y esto es algo que yo hago desde muy niña. Así, no sé, me castigaban y hacía una canción de que me castigaron. No sé, conocí a una nueva amiga, lo mismo. Así. Entonces, ese proceso se ha ido como desarrollando a lo largo de los años. ¿La relación con la música siempre ha sido como muy presente, pero ha Sí. sido consciente o solo pasaba como cuando juegas? Bueno, de niña no era tan consciente, pero sí, siempre ha sido algo como muy, muy presente, muy cercano. Sobre todo la relación con la melodía, así como soy cantante principalmente, entonces la relación con la melodía y las letras. Esa ha sido como mi relación más larga en la vida. Totalmente. Esa ha sido mi relación afectiva más larga y continuamos. Ajá. Entonces, en ese momento estaba como empapada de esta música como súper académica y todo. Y estaba como, este era el punto que iba, que estaba recién volviendo a mostrar mis composiciones. Yo en los primeros años de estudio estaba como mucho más cohibida, seguía componiendo, pero era mucho, me daba como mucha inseguridad, me empezó a dar mucha ¿Te inseguridad. pasó esto de como este bloqueo creativo por el hecho de que como que viene información? Entonces sientes esto del choque que podría causar lo que yo creo saber a lo que me están enseñando. Totalmente, totalmente. Sobre todo al principio de mi educación musical, porque al principio de mi educación musical yo ya venía componiendo en la adolescencia y cantando y tocando mis canciones en cafecitos y así. Y tenía aceptación. Entonces yo me sentía muy bien con lo que yo hacía. No sentía, en ese momento, ¿no? Con la inmadurez y todo, no sentía que había mucho más que mejorar en ese momento. Porque no conocía mucho más también. Y al ver la respuesta positiva, era como, bueno, ¿qué más? Claro. Ajá. Y luego ya cuando empecé a estudiar música, empecé a descubrir el mundo de la música infinito. Y ahí como que uno comienza a cuestionarse, ¿lo que estoy haciendo es realmente de calidad? ¿Lo que estoy haciendo es realmente bueno? ¿Vale la pena? Entonces, en ese cuestionamiento uno se vuelve mucho más inseguro de mostrar lo que está haciendo, lo que está creando. Y en ese momento en que nos conocimos, yo volví a retomar y a mostrar, porque ya había hecho como el balance entre lo que era de calidad, lo que no, y ya me estaba gustando otra vez lo que estaba componiendo. Y fue justo en ese momento que empecé a trabajar con un guitarrista, con Cristóbal, y empezamos a hacer arreglitos y todo, y los primeros conciertos con mis canciones ya después de toda la educación musical, digamos. Ajá. Y de ese momento hasta ahora, me di tremenda vuelta, pero bueno, de ese momento hasta ahora ha habido como un viaje a través de toda la música que ha estado en mi vida presente. El folclore latinoamericano, súper fuerte, sobre todo el folclore chileno, sobre todo Violeta Parra, que fue como la principal cantautora que yo escuché inconscientemente porque vivía en el sur de Chile, en el campo. Entonces los campesinos, la gente, tenía la música de Violeta muy presente. Entonces yo era niña, me estaba empapando de eso sin darme cuenta. Después también la música urbana, que también era muy presente en mi infancia, con Mama Soul y Tiro de Gracia. Y la corriente del rap en Chile, que es la brutal. corriente del rap en Chile, que es como muy... Es muy cultura popular desde hace mucho tiempo. O sea, yo era niña y había una escena del rap, digamos, así. Entonces, todo eso como que empezó a aflorar. Empezó a salir y de pronto era como, wow, o sea, ¿por qué me mueve esta música, no? Entonces, empecé a como indagar en todas mis influencias. Y ahí dije, bueno, rapear, ¿por qué no? Voy a rapear. Folclore.
Jazz. Es como que no tengo un género específico, sino al final creo que amo la música, entonces como que las diferentes corrientes que me han alimentado me da ganas como de también reproducirlas, indagarlas, etcétera. Y creo que esa ha sido más o menos la... Sí, ha sido como una vuelta interesante. Me acuerdo que estabas interesada en el rap, o interesada en ejecutar rap en el tiempo de Ayuyas, por ejemplo. Sí. Pero después como que haces el proyecto con el Gary y toma otro giro. Totalmente. Pero también fue como muy importante el momento en donde... Voy a volver al momento en donde el Renato se subió en el Festival de Jazz. Porque yo no estaba en realidad en esa corriente en ese momento, no estaba como estimulada por el rap. Y es raro, no sé si lo has visto, ¿no? Ahora lo hablamos siempre con el Rena. ¿Cómo es que...? Y el Rena como que le duele un chance. Perdón si estoy inferente, bro, pero es que sí. De esto de que justo pasó lo de Residente y J Balvin. Y todo. Sí, o sea, sin entrar en... Justo dije eso ayer en el stand-up. Y si hay una cuestión que el Rena sí habla de académicos, o sea, músicos académicos que desde su conocimiento absorben el rap, no como una idea cultural, sino como esto de también puedo hacerlo. Ajá. O como un estilo también, como un estilo más. Exacto, como un recurso. Es que como un recurso. Como un recurso musical. Exacto. Y ha tenido como un auge por un montón de cosas, ¿no? Ahora veo que hay un montón de raperos y están representando bien. A mí me parece que está buenas cosas, estoy escuchando. Sí, de hecho, hay de todo, supongo. Sí, siempre. O sea, por ejemplo, algo que le decía el Pancho Miñaca en algún momento, tienes que ir a las batallas, por ejemplo, de la Carolina. Es algo que... Es parte de la cultura. Es necesario si es que quieres, por lo menos, reconocerla. Exactamente. Totalmente, Aquí, por lo menos. Y te das cuenta de un montón de cosas y te das cuenta de niveles de letras, por ejemplo. Hay gente que es brutal, otra gente que sí, o sea, no tiene como un bagaje de conocimiento, entonces los pone como sabe a través de rima. Totalmente. Y hay otras cosas culturales que también ya son innecesarias, como el hecho de los enemigos y que en realidad es parte también. Sí. Es parte de ese estilo, por así decirlo, que para mí también en ciertas cosas y escuchando a diferentes raperos, a veces incluso no se considera exactamente un estilo musical, sino un algo aparte. Como una forma de expresión. Una forma de expresión, Y justamente para cerrar como esta idea del rap, me parece increíble que ahora, y es verdad, o sea, no digo que no lo hagan, o sea, para mí siempre va a estar bien que la gente haga lo que quiera hacer. Sí, nunca voy a coartar esa libertad. Lo único que sí le pido a todas las personas es que se hagan responsables de lo que dicen y hacen. 100%. Es lo mínimo. O sea, pasaste por ese momento también de incursionar y de ejecutarlo y de sacar singles. Sí, totalmente. En el rap estamos hablando. Sí. Para mí era más como un tributo, o no sé si tributo, o un homenaje a las personas que yo escuché cuando era niña. Porque yo en verdad me empapé de Maquisa. O sea, Maquisa era algo que escuchaba todos los días en mi casa. Mama Soul, que es un grupo de mujeres que hacen música urbana, pero además es una banda, no es con pista, es una banda y son puras mujeres que tocan, unas rapean, otras hacen los coros, la otra el bajo, la otra el piano. Y ese para mí era un grupo emblemático, súper importante en mis influencias. Y Tiro de Gracia. Entonces para mí era más eso que exactamente ser una rapera actual, así que no, para nada, era como un recurso más tal cual como tú dijiste, pero de algún modo haciendo honor a que me alimentó de niña. Qué lindo. Así. Ahora me pongo a pensar que en ese mismo momento estabas trabajando con el grupo de mujeres de... Cantando juntas. ¿Cómo te fue con el trabajo grupal? Es súper interesante. Sobre todo porque más que ser un trabajo grupal en sí, como una banda donde yo soy vocalista, tú eres guitarrista, tú eres pianista, acá éramos 5 vocalistas que tocábamos instrumentos de acompañamiento. 5 cantautoras o vocalistas compositoras. Y todas tocábamos algún instrumento de acompañamiento, pero era un instrumento de acompañamiento. Nadie era virtuosa en... Bueno, unas más que otras, pero
en general, el punto eran las voces. Y también era un tema súper fuerte porque de todas formas todas éramos muy vocalistas, o sea, muy, muy líderes al final de cuentas. Entonces sí era una cosa de compartir desde bajar un poco tu ego y desde ahí poder compartir. Que yo creo que eso funciona en cualquier ámbito artístico, en donde los egos a veces sí son muy, muy grandes, ¿no? Entonces fue una experiencia muy linda, muy interesante, porque tenía que ver con este ceder, escuchar, como bastante presente. Y también otra cosa que fue muy interesante es que cada una tenía completamente otra rama. Siempre habían cosas en común, el jazz, la música latinoamericana, pero una visión completamente distinta. Entonces, el poder observar, éramos 5 en un momento, el poder observar a 4 mujeres creadoras, cantantes, creadoras con la voz, tan de cerca, era súper intenso, pero era como... ¿Cuál sería esa intensidad? Era intenso porque al final los músicos, las músicas, trabajamos con las emociones. Y con las experiencias. Y muchas veces la música se transforma también en la catarsis, ¿no? La creación se transforma en la catarsis de una situación fuerte, con la que igual tienes contacto cuando estás tocando esa pieza musical. Entonces, en ese sentido era intenso porque era estar en contacto con esas experiencias de cada una de las integrantes. Entonces, a veces eran experiencias maravillosas, súper luminosas, y otras veces no tanto. Entonces, era estar en contacto con eso, ser empático, sentirle a la otra integrante y amiga, porque además éramos amigas, somos amigas, sentirle desde esa profundidad de vida. Entonces, claro, en ciertos momentos era difícil manejar esa emocionalidad, pero súper interesante. O sea, es una experiencia profunda, ajá. Porque yo pensaba, ¿no? Cuando lo veía decía, no es un coro, porque no es un coro. No. No es un coro. Y lo más cercano que yo he tenido como experiencia es un coro. Entonces, una de las cosas que nos decía el maestro era, todos aquí están en servicio de la obra. O sea, aquí nadie es más que nadie. Yo estoy en servicio de la obra y ustedes están en servicio de la obra, y una cuestión del trabajar con voces. Y armonías. Ajá, y exacto, y momentos y tiempos y la escucha y la interpretación a la vez. Para mí era muy fuerte esa experiencia coral. Lindo. O sea, quien tiene la oportunidad de estar en un coro, yo creo que es algo que uno como músico sí debería intentarlo. Sí, es hermoso. Pero hay una diferencia entre un coro y lo que nosotros... Exacto, hay varias diferencias, otra cosa, ¿no? Por un lado, la creación, porque en un coro generalmente se interpretan obras creadas por otras personas. Digo, generalmente, puede ser que no. Puede ser que el mismo director del coro sea el creador también. Pero hay un director. Hay un director que dirige a este montón de voces, ¿no? A este instrumento que en este momento son todas las voces. Acá no había un director, lo cual sí fue un fallo. O sea, lo cual hubiera hecho que el grupo trascienda más, en realidad. Porque al tener un director hay una visión. Volvemos a lo de la visión, ¿no? Y todos se comprometen con esa visión. En cambio, acá habían 5 visiones. Fuerte. Lo bueno, o sea, una de las formas en las que solucionamos esto fue que cada una era como la directora de su canción. Entonces, yo traigo mi canción, entonces yo quiero que tú cantes esto, tú hagas esto, tú acompañes con esto. Y en mi canción era como la directora. Pero eso hacía que igual no haya como una unidad completa, ¿no? Del concepto. Homogeneidad, sí. Sin embargo, no habían problemas en las canciones de cada persona porque todas estábamos al servicio de la canción de la otra. Era como que... Lindo. ¿Y cómo quieres que le haga? ¿Quieres que le haga más, no sé, cualquier cosa, con más intenso, con más volumen, o quieres que más bien le haga suave y así? Y estabas al servicio de eso. Y eso también era muy interesante, claro, porque ¿cómo quiere ella que suene su canción, su experiencia, su vida, ¿no? Total. Y desde ese punto de vista logramos solucionar así. Pero claro, en cuanto al grupo en sí y a la como trascendencia del grupo y visión del grupo, sí necesitamos realmente un director. Y como éramos en eso como muy, al final, no sé, primerizas, ¿no? Estábamos recién cachando cómo funcionaba, no nos dimos cuenta en ese momento, pero sí hubiéramos necesitado un productor,
no sé, una directora. Yo pensé, una directora perfecta hubiera sido, ponte, la María Tejada, que hubiera entendido muy bien. Total. Alguien que todas respetáramos también muchísimo y que confiáramos. Entonces hubiera sido algo hermoso. Pero tal vez se vuelva a dar. Sí, no sí. hay enemistades ni nada. Entonces logramos que todo se cierre en su momento perfecto, por suerte. Y fue justo antes de pandemia. Fue justo, de hecho fue... el cierre fue post pandemia, pero, o sea, no post pandemia, sino durante la pandemia, durante el 2020. Logramos hacer un EP, lanzarlo virtualmente. Y después logramos hacer un último temita, así hicimos un videíto y ya, se acabó. Fue como... Y además de que no solo por cosas como ideológicas, sino también porque todos empezamos a estar en nuestro desbalance, ¿no? De pronto. Y no solo interno, sino externo. 2 de ellas son colombianas y en su momento se fueron a Colombia. Entonces, claro, fue como ya. Bueno, sí, hay que saberlo terminar Sí. cuando se termina. Sí, también lo bueno es como saber el momento en donde un cierto proyecto ya se cumplió. Y tal vez se renueve, ¿no? Tal vez se renueve, pero en ese momento es hasta ahí, el proceso. Ya lanzamos este EP, hicimos tantos conciertos, ahora no hay cómo hacer más. Así que, por ahora, pausa, por lo menos. Y vino la pandemia. ¿Cómo te afectó la pandemia? A ver, fue muy loco porque yo venía viviendo una situación muy distinta a lo que había vivido antes. Porque, perdón que como que contextualice de tu parte, es lo que yo veía. Es como la Sol está yéndose a provincias, está sacando su música afuera, se está presentando, hay gente, hay interacción con personas y eso se nos acabó a todos. Exactamente. Y fue como de la noche a la mañana. Sí. O sea, lo veíamos venir, pero creo que... Ya la ves, no. O sea, de ese modo tan extremo creo que... O sea, yo, por ejemplo, que soy paranoico, ya pensaba en esas cosas, como cuando mi roomie en ese momento, Leti, te mando un abrazote, me dice, ya en unos cuantos meses salimos. Dije, no. O sea, yo ya estaba predispuesto a que de aquí va a pasar años, tal vez, para que pase tal vez algo. 10 años después. Y sí, han pasado 2. Y sigue. Y sigue, exacto. No es que se acabó aquí, nada, claro. Y tenemos que lidiar con otro tipo de problemáticas. Es un momento en la historia que es fuerte para nuestra generación, por lo menos. Y bueno, sin entrar en ese lado. Claro, yo veía a Sol presentándose, sacando singles constantemente. Claro. Que el proyecto con las chicas, que tu anterior proyecto, que tu proyecto solista. Sí, coincidió también. O sea, coincidió que yo ya venía trabajando en muchas cosas y justo en ese momento estaban listas para lanzar. Incluso el disco de Mantras con Deb Jot. Sí, cierto, que también tienes tu proyecto. De música, música para yoga, música de mántrica, también, todo fue al mismo tiempo también. O sea, como que coincidió, porque habían cosas que se hubieran lanzado antes, que simplemente la logística y todo no lo permitió, pero todo se acumuló para ese momento en donde literalmente había lanzado 2 singles, o sea, pensando justo prepandemia, 2 singles, había que lanzar el disco con Cantando Juntas, había lanzado en plataformas el disco de Mantras y estaba ya trabajando con el Gary en lo que era el siguiente disco. Entonces, claro, fue un momento así como... Claro. Todo. Sí, fue un scratch en el disco. Y además tocaba con mis 3 proyectos, o sea, con Sol Córdoba, Cantando Juntas, Gary Galáctico y así, las 3 cosas. Sí, la verdad es que era muy chévere porque en realidad por primera vez en la vida estaba teniendo ese nivel de ritmo. Y estaba contenta con eso. Y claro, la pandemia literal fue como, bueno, a la casa, fuerte. Y de algún modo fue loco porque en ese momento que estaba como creando bastante con el Gary, no quisimos parar. Quisimos seguir creando. Quisimos seguir en el ritmo que veníamos, pero dentro de casa. Y de algún modo funcionó la primera mitad durante el 2020 funcionó. Hicimos un disco y todo, y funcionó. Y estuvimos dentro de casa creando y así. Pero claro, las cosas que se mantienen de la misma manera, digamos, en el tiempo, necesitan de pronto ya cambiar, ¿no? Entonces, la primera parte de la pandemia no fue tan terrible, digamos, porque de algún modo yo tenía esto en mi mente de quiero seguir, no sé cómo, pero voy a seguir.
Y hacía hasta mis experimentos de videos y cositas, jugando un montón, porque yo nunca me había metido tanto a producir cositas, así como en la máquina, ¿no? Ya en la compu y en programas y así. Y en ese momento ya me metí y dije, ok, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el Logic? ¿Cómo funciona el Live? Ah, ya, puedo hacer esto. Más allá de como de lo que siempre había hecho, que era solo limitarme a las voces y ya. Así que bueno, fue como un momento de experimentar con estas herramientas, aprender a grabarme y todo eso. Y después, claro, ya esto se siguió extendiendo, ¿no? Entonces ahí es que ya empezaron los cambios y ahí empezó el momento ya, digamos, crisis de la pandemia, que en realidad fue el año pasado, en el 2021. Ajá. Que ya fue como crisis personal, crisis como en mi relación, crisis en todo. O sea, como que mi mundo externo e interno colapsó completamente. Porque yo pensaba en esto, porque quería entrar en ese tema, en esto. Siempre estoy hablando mucho del vivir de esto. Porque yo tuve una crisis muy fuerte en plena pandemia, porque necesitaba como una intervención. Y sin entrar en ese detalle, yo estaba bien. Ya. Mucho mejor que muchísimas personas que me tenía que encontrar a veces en la calle. Entonces las dinámicas cambiaron. Todo el mundo le tenía miedo al virus. La gente se vestía como astronauta para ir a la tienda. Habían cosas que disfrutaba un montón, como el silencio en este sector. Claro, era hermoso. O sea, a las 3 de la tarde yo sentía esa paz paró por un momento toda la vida. Y es algo que me estaba habituando. Pero en cambio, llegaba la noche y sentía angustia por gente que no conozco siquiera. Pero de repente se había polarizado todo, ¿no? La gente que decía, tengo que salir a trabajar. Y la gente que decía, no salgas, que es irresponsable. Claro, totalmente. Y había como también cierto odio, por decirlo de alguna manera, de parte y parte, que genera esta polarización al momento de mostrar posturas. Totalmente. Y salían esas cosas y ahí fue cuando decidí tomar terapia. Y supe que lo que estaba teniendo era episodios neuróticos de esas situaciones. Claro. Ajá, como de repente, pero ¿cómo es posible? Y lo sufría que se me desbordaba tanto. Porque pensaba, justo había conocido meses atrás a un payasito callejero que él vivía de la calle. Claro. Entonces dices, yo puedo estar tranquilo, lindo aquí en mi casa. ¿Y qué pasó con él? Hasta el día de hoy no sé qué pasó con él. Entonces es fuerte como... Es muy fuerte. Ajá, cachar que las dinámicas para unos podían ser como tolerables y para otros no. Y sabía que tarde o temprano eso iba a explotar en cada uno. Entonces ya hoy por hoy se normalizó la idea de ansiedad, que parecía como... o ataques de ansiedad, que parecía que solo le daban a los artistas. Y es como, no. ¿Qué más pasaba? No sé. Sí, bueno, es que yo siento que bajo una situación tan estresante y tan fuerte como fue el principio, la pandemia en general, yo creo que hasta ahora sigue siendo algo fuerte, se notan y como que se vuelve más extremo, como más extremas las diferencias, los problemas también. O sea, si antes tenías un problema de ansiedad, y lo digo porque yo tenía un problema de ansiedad, pero no sabía que exactamente era eso. Ahora ya lo sé. En ese momento era como, bueno, ya se me va a pasar, ya no sé qué. Porque sí se me pasaba después de un rato y ya todo estaba más tranquilo. Además haces como meditación y el yoga, me imagino que totalmente ayudaba, claro. Ahora todos los problemas, todos los síntomas son 1000 veces más fuertes, porque todo es más fuerte. Entonces, por ejemplo, la situación tuya de preocupación, digamos, de empatía, ¿no? Con los demás seres humanos y de, mira, este ser humano está aquí, ok, es una cosa, en un contexto normal, tú sabes que ese ser humano en algún momento va a comer, por así decirlo, porque está, no sé, trabajando, tal vez informalmente, lo que sea, pero pasa gente por ahí, hay gente que le colabora, hay gente que no, pero, no sé, la vida fluye. En cambio, de pronto pasa que ya eso ya no existe. Entonces, también tu preocupación va a crecer. Claro. Y te va a atormentar también. Y bueno, y su situación va a ser tal vez terrible también, más difícil todavía de lo normal. Entonces, las situaciones difíciles se hicieron más complicadas todavía. Todo se volvió más extremo al final de cuentas.
Así como también lo notable de los privilegios para ciertas personas también se volvió más extremo. No sé, como el uso de redes sociales hizo que también se visibilizara y se mostrara mucho más la realidad muy privilegiada de otros seres humanos. Exacto. Ajá. Sí, muy total. loco eso. Ajá, sí. Y por ejemplo... Y el contraste. Sí, y tener que vivir y empezarlo a ver. Uh-huh. Ya no es como hacer vista ciega a la realidad. De repente empiezas a compartir otras realidades. Entonces están las personas que están muy bien, pero acabo de salir a comprar bellas otras realidades. No sé, yo hasta ahora tengo ciertas cositas que como que me duelen, pero ya sé cómo lidiar con eso. O sea, ya aprendí a aceptar que no es mío y que la empatía tiene un límite. No puedes llamarte empático. O sea, todo en exceso es malo, ¿no? Sí, exacto, la empatía en exceso es neurosis. Claro, o sea, una cosa es empatía y otra cosa es, sí, ya estar como disuelto en los problemas de todo el mundo y no poder centrarte. Y te das cuenta de problemas más graves que vienes cargando con cosas que dices, ya entiendo por qué, o sea, tengo esta conducta por esto y por esto. Claro, totalmente. Y es lindo, yo siempre le digo a la gente, por favor, vayan a terapia. Si sienten algo, vayan a terapia. Y si no sienten nada, vayan a terapia. Está bueno. Sí, es realmente yo lo veo del mismo modo como veo el yoga y la meditación. Yogi Bayam, que es como el maestro de la corriente que yo sigo, él decía que es como lavarse los dientes, ducharse, meditar, porque es una higiene mental. Y la terapia es como ese tipo de higiene mental, pero de Occidente, de algún modo, se creó en Occidente, ¿no? Pero es eso mismo, es parte de tu higiene, de tu mantenimiento. Totalmente. Ajá. Más allá de si tienes un momento, en momentos pico, digamos, en momentos difíciles, obviamente, ¿no? Pero para la vida, un acompañamiento, yo sí creo que es necesario, por lo menos en ciertos momentos de la vida, para uno limpiarse, uno entender mejor su historia, entender mejor cómo está gestionando sus relaciones, empezando por la primera relación que es con uno mismo. Claro. Ajá. Y bueno, porque todo esta vuelta iba por el hecho de que cambian las dinámicas, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Yo decía esto, lo hacía como una crítica, pero tómese bien o tómese mal. Esto de... Y creo que hiciste un post al respecto. Estamos siempre aquí hablando de esta idea, como voy a conectar estas ideas. A ver. La persona que tiene privilegios, de cierta manera, podía seguir haciendo música, ¿me explico? Claro. O sea, de cierta manera. Sí, dependiendo. Ajá, sí. Para empezar, y el primer privilegio, tener internet, una placa para grabar, o sea, hasta desde ahí, o sea, el que no tenía algo para grabar durante todo ese tiempo no existió. Total. Ajá. Para empezar, o sea, ese ya era un nivel de privilegio. Luego ya hablamos de hacia arriba. Ajá. Y hablemos antes de pandemia, como esta idea de estoy sacando singles, ¿no? Y a mí algo que me molesta un montón, como te decía hace un ratito, esta es la forma como yo me muestro, porque todo esto es para hacer música y vender un disco. Todo esto está pensado en necesito vender un disco y demostrar que puedo vivir de la música. Ya. Ese es mi camino, pero entraba en conflictos de los caminos tradicionales. Entonces, el camino tradicional pre-pandemia fue esto de... Y se entiende, es como me muestro en redes sociales, saco un single, promociono mi single a través de redes sociales. El single de cierta manera genera rentabilidad, pero es garantía de un concierto. Básicamente, ¿Sí? Ese era el modelo. Sí, y el orden, los factores, y así se hace. Y lo vas haciendo, llegas a un punto y dices, bacán. Sí. Sí, y puedes vivir de eso. Yo no soy una persona que... Me cuesta, y de eso también quiero hablar con vos. A ver. Pero vamos después de esta idea. Entonces decía, no quiero mostrarme, ¿sabes? No me quiero mostrar como, hola chicos, ¿cómo están? Por favor, escuchen mi nuevo single. Me cuesta, hasta el día de hoy me cuesta un montón. Pero entiendo que es el modelo. Y entiendo que ese modelo como que está implementado por la industria. Entonces tú hiciste un post que me gustó un montón, donde se hacía esta crítica de la monetización a través de Spotify hacia los artistas. Oh, sí, es fuerte. Entonces yo hacía como una reflexión, creo que lo hice en un podcast, donde decía, entiéndase que muchas veces un tema cuesta mucho dinero.
Si trabajas con músicos profesionales, si haces un buen máster, una buena mezcla, una buena grabación, es caro. Exacto. Es caro. Ajá. Entonces, entiéndase desde el lado más económico occidental. Te estoy dando un servicio, te estoy dando un producto. Entonces, antes, si yo te daba un disco, por ejemplo, un disco... Es producto. Es un producto. O sea, yo compraba el producto. Y tienes el producto. Y se habla de la producción que requiere el disco en todos los lados. O sea, desde el lado fonográfico. Todo, claro. Hasta el arte y donde le haces el disco y todo. Estoy promocionando el Yanni, por favor, acaba de sacar su nuevo disco. Y la verdad es que ese era el sentido de producción. Ahora se produce servicios y sigue siendo igual de caro y la rentabilidad no es la misma. No, es realmente absurdo. Yo creo que es súper triste, sobre todo para los artistas más independientes, ¿no? Que realmente hacemos todo nosotros. Gestionamos todo nosotros para nosotros, pero es como que requiere, no hay un equipo, no hay tampoco una inversión de parte de, no sé, de empresas, etcétera, que me imagino que otros artistas pueden tener. Entonces sí se vuelve bastante ingrato en cierto sentido y el uso de estas plataformas que son bien corruptas en realidad, como Spotify, nos sirve para promocionar, para existir. Literalmente es para existir. Entonces, el trabajo es para eso y luego, digamos, lo rentable viene por otros lados. Entonces, viene por... gracias a que existes, digamos, llegan alumnos de canto, en mi caso, que soy profe de canto y es algo que disfruto muchísimo y es como una vocación, en realidad. Llegan alumnos de canto, llega gente a los conciertos. Ahora que ya pueden, ahora que ya hay conciertos, ya llega gente a los conciertos, llegan alumnos de canto y ahí viene la rentabilidad, digamos, por el producto, por el servicio que tú entregaste. Pero sí, o sea, directamente desde la plataforma es promoción. Es como que inviertes en existir, básicamente. Y sí es un requerimiento. O sea, si tú no tienes música en plataformas como Spotify, o bueno, ahora ya hay una crítica mayor a Spotify, pero en cierto momento, si tú no tenías un tema en Spotify, no existías. Es como prácticamente no existías. Y yo lo entendí, ¿me explico? Ahora, y me pasó con Ayuyas, de hecho, yo tenía esta idea de, vamos a tocar, y si no intentamos grabar, no salieron, esa sesión de grabación nunca salió. Ya. Pero yo sí decía, no quiero entrar en ese modelo de tengo que estar tiene la gente que escuchar, y me peleé mucho, ahora no lo haría, ¿sabes? Claro. Ahorita no lo haría, pero sí quisiera pensar, porque eso es lo que más me molestó, digamos, ya en pandemia. Decía, quien tiene el privilegio de producir desde su casa, exactamente, hace mucho más grande la brecha, muchísimo más grande esa brecha, y de repente esos conocidos, independientemente si sea bueno o malo, independientemente de a quién está llegando o cómo está promocionando, independientemente de cómo funcionan las redes y su algoritmo y demás, y la idea del single como tal, seguía sin ser rentable por la pandemia en sí. Claro. Y nadie hablaba de la gente, de los artistas. Cosa que decía, no sé si te enteraste que cuando hubo esa iniciativa de parte del Ministerio de Cultura de hacernos youtubers, o sea, estoy resumiendo. Ya, no me llegué a enterar. Hubo una iniciativa justo en pandemia, comienzo, que el buen ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, sale con esta idea gloriosa de voy a buscar auspiciantes privados para que ustedes manden su video de YouTube y darles, ¿qué eran? $300, creo. Sí, alguna cosa, sí. Algo me enteré, la verdad es que ya como que mi desilusión del Ministerio de Cultura en ese momento era como... Ya era tan grande que ya es como, ni siquiera voy a pensarlo. No espero nada de ti. No espero nada, no me importa. ¿Sí? En ese momento, ¿no? Las cosas pueden ir cambiando. No, y bueno, también son políticas y es otro cuento. Pero sí, igual, sí, realmente como que ya... Soy súper igual, no creo mucho en los gobiernos, la verdad. Entonces, eso hace... que realmente tampoco en sus ministerios. Y igual estás buscando tu forma.
Totalmente. Ajá, este análisis como crítico al que estoy haciendo, al que estoy llevando, es como cambió los modos. Entonces tú me acabas de dar la respuesta justamente por decir, tienes vocación de enseñar y de esa manera como que llegan alumnos a ti. Sí. Y es lindo. Totalmente. Igual yo creo mucho en el humano integral. Entonces sí creo que así tú seas pianista, también puedes ser profesor, también puedes hacer podcast, también puedes hacer teatro, danza, yoga. Entonces, eso es lo que hace que la persona sea completa, ¿no? Tal vez en una sola línea, de manera independiente, no se pueda llegar tan lejos, pero todas las líneas están alimentándose. Entonces, ahí se crea como, más que una línea, se crea como una especie de circunferencia de productos, servicios, nutrición al final de cuentas. No sé, cómo así se gestiona la vida de mejor manera, creo yo. Al menos para estos países como Ecuador, que necesitamos tener varias, no sé, como actividades para poder vivir de esto. Al final de cuentas, ¿cuál es el punto? Vivir, ¿no? Y vivir haciendo, cumpliendo nuestro propósito de vida. ¿Cómo encuentras tu propósito de vida? Esa es una pregunta. Es complicado, sí. Con terapia. No. O sea, sí creo que es un caminar, ¿no? No es una cosa no es una cosa estática, creo yo. Por ejemplo, a los 18 tienes muy claro cierto propósito de vida, que luego te va a llevar al siguiente y al siguiente, y así se va a ir creando como toda tu vida, y cuando puedas observar tu vida, no sé, yo digo, con 80 años dices, claro, yo fui siguiendo exactamente cada propósito del momento y eso creó el propósito de vida. En mi caso, que lo he tenido bastante claro igual, siempre. O sea, siempre ha sido el arte, la sanación, la música. Entonces, todo se ha ido alimentando desde lo que en ese momento ha funcionado para mí y ha sido como el propósito. En cierto momento era, quiero estudiar Kundalini Yoga. Que tú dices, ¿qué tiene que ver eso con la música? Pues un montón de cosas. Por ejemplo, el conocimiento del cuerpo. En el momento de ya estudiar técnica vocal, el autoconocimiento de mi cuerpo fue como, me dejó una vía mucho más rápida que si yo no hubiera conocido mi cuerpo, por ejemplo. Así como por poner un ejemplo de cómo se van retroalimentando como todos los mini propósitos que forman el gran propósito. Bueno, ahí hice una cosmovisión, más o menos, del propósito de vida. De hecho, me quedó claro, por ahí a veces, de este lado muy occidentalista, creo, es como tienes que cumplir con esto. Y a veces muy reduccionista. Sí, y eso te hace también ser un humano como con un modelo que cumple con un esquema y no es flexible. Y yo sí creo que los tiempos que vivimos son flexibles. Tenemos que ser flexibles, porque mañana cambia todo y pasado cambia todo. Entonces, tal vez si es que uno está como muy rígido, si mañana cambia todo, se acaba tu vida. Si mañana cambia todo, ponte. Yo como en el momento que estaba en pandemia, por ejemplo, pre-pandemia, tocando full, esa era mi vida en ese momento. Si yo hubiera pensado que mi vida era solo eso, me hubiera dado una depresión en ese momento con respecto a eso. Terrible. Se acabó mi vida porque solo sabía hacer eso. En cambio, ser flexible es buscarle nuevas formas a ese propósito, que es, por ejemplo, no sé, el arte, la música. Entonces, en este momento, ¿cómo puedo seguir haciendo arte? ¿Cómo puedo seguir haciendo música y sosteniéndome? Ok, en este momento son clases. En este otro son conciertos. En este otro será aprender más de mi cuerpo, del yoga. En este otro será aprender a hacer... no sé, tengo un amigo que se dedicó, por ejemplo, a hacer acondicionamientos acústicos. Es guitarrista, le gusta la carpintería, pero es guitarrista y de pronto ya empezó a hacer paneles y cosas para los mini estudios de todas las personas. ¡Wow! O sea, eso es ser flexible y recursivo. Es como, eres guitarrista, compositor, sí, pero también sabes de sonido y te gusta la carpintería. Hermoso. Claro. Eres un ser humano integral. Qué linda esa idea de ser integral. A veces uno sí se traba. Y ahorita lo pensaba más en mí. Estoy tratando de salir justamente de esa zona de confort, por ejemplo. Claro. Si quiero hacer esto, no lo voy a pensar tanto. O sea, no lo voy a sobrepensar. Tampoco es que de ir de impulsivo, porque también Jorge impulsivo fue una época de su vida y terminaba muy mal. Pero sí lo pienso, no lo sobrepienso y lo hago. Porque existe cierta
no sé cómo llamarlo, cierta corriente que te lleva por ahí. Entonces, si te pones en contra de esa corriente, pienso que estás gastando energía de por gusto. Sí, totalmente. Y es full esfuerzo estar en contracorriente. Claro, o sea, vas a estar gastando mucha fuerza solo para estar. Ajá. Y imagínate para hacer algo. Ya es el doble de fuerza. Entonces es mucho desgaste. Hay que hacer siempre ese balance también, al final de cuentas. Y ahorita, volviendo a tu trabajo, y volviendo ya a la post-pandemia, si se puede llamar así. Sí, digamos post momento terrible. ¿Cómo has sentido la aceptación de la gente contigo? O sea, de las personas que te han escuchado. Sí, estoy súper sorprendida. Bueno, Ya. por un lado, se terminó mi proyecto con el Gary, ¿no? Se terminó al mismo tiempo que se terminó la relación con él. Entonces, eso también me llevó a un lugar en donde, claro, te replanteas todo. Porque dices, ok, ¿quién soy? ¿Quién soy después de toda esta experiencia también? Musical también, o sea, una experiencia lejana a lo que yo estaba haciendo antes. Y al fin de cuentas me dejó como muchos aprendizajes, regalos, digamos, de la vida. Y también me dejó otras cosas que estoy feliz de dejar atrás también. O sea, como, ok, esta parte no la necesito, no soy yo, no me identifico con esto. Y esta otra sí. Entonces, ¿qué hago con todo ese aprendizaje? Pero ya volviendo a mí misma, como Sol Córdoba, con mi esencia y con mis canciones, con mis experiencias. Entonces me ha llevado como a crear, estoy creándolo aún, un concepto sobre mí misma y el arte que quiero realmente transmitir. ¿Sabes? Justo había visto un post tuyo. Yo te sigo, Sol. Así veo. Claro, el más stalker. Siempre he admirado tu trabajo. Y tu calidad de persona me parece muy maravillosa. La verdad. Muchas gracias. Eso lo digo muy, muy sinceramente. Entonces, cada cosita a mí me lleva... Hay artistas a los que yo sigo de la misma manera. Y de alguna manera intento como hacer símiles. Yo soy demasiado analítico, ¿no? Está muy bien. Sí. Y a veces... Y vi ese post que decías como álbumes conceptuales que te recomienden. Ah, sí, una story. Sí, justamente ya me empecé a meter en el... Porque ya venías de hacer single, no había como... Ni siquiera había una conexión sonora, creo yo. Depende de los singles. Sí, es verdad. Sí, venía haciendo singles, también porque creo que no llegaba a esa madurez de entender qué quiero yo entregar como obra completa. Así que un single es una obra completa, pero es mínima, o sea, es pequeña. Algo un poco más grande que englobe muchas canciones. Al final de cuentas, me he pasado componiendo. Tengo muchísimas canciones, pero no las he puesto en un mismo marco, ¿no? Entonces, ahora es como que llegué a ese momento, ¿no? Y estoy con esas ganas de crear este ya concepto, ya tal vez por la madurez también, como persona, ya sé lo que quiero entregar. Ya ¿Qué sé discos cómo... conceptuales te recomendaron, perdón? Varios. Así que puedas decir como, qué buen concepto. Bueno, en realidad, a ver, déjame pensar, ya me fui. Es que quería responderte la pregunta de antes. Siento que la gente está mucho más despierta actualmente. Nunca había tenido, en los pocos momentos en que he compartido en vivo, como una respuesta tan rápida, tan como genuinamente sensible. Por ejemplo, me ha pasado de estar en la prueba de sonido y cantar las 2 primeras frases de la canción. No, espérate, corte, subamos esto. Y que ya se me acerque a alguien. Oye, ¿dónde te busco? ¿Dónde está esa canción? Es como, oh, wow. O sea, me había pasado como también antes, obviamente, pero ahora era como muy rápido. O sea, como de una las personas estaban o muy sensibles o el mensaje que estoy dando realmente empatiza con las personas actualmente, que era algo que se demoraba un poquito más antes. No sé qué habrá pasado, así como que digo, ¿qué será? ¿Que estoy cantando distinto? Sí estoy cantando distinto, estoy cantando desde un lugar diferente, pero de todas formas, no sé, es como que siento ya a las personas muy cerca, así como en el momento de tocar, y la respuesta muy rápida. Y eso me está como... No sé si las personas también están en ese momento sensible, ¿no? Estamos todos tal vez súper sensibles, entonces cualquier estímulo ya de una nos toca.
Y eso es como algo que estoy disfrutando mucho ahora y que me está alimentando mucho. Así como cuando uno canta y entrega una canción, uno está dando muchísima energía. Y lograr sentir esa energía de vuelta es como, wow, muchas gracias, así, universo, al final. Claro. Eso, quería responderte, por eso No, sí, por favor. Sí, sí. Y yo tiendo a ir mucho por las ramas, así que también me disculpo con toda la gente que escucha el podcast. Sí, que es como me viene otra pregunta a la mente y me viene otra cosa, entonces lindo. Ajá. Para mí eso es lo lindo de una conversación, generalmente. No es una entrevista, porque una entrevista sería quiero que me contestes estas preguntas y a veces uno se predispone a responder, ¿sabes? Pero es el personaje respondiendo y no la persona. Exacto. Oh, sí, sí, también. Ajá. Entonces, todos estamos acostumbrados, seguramente todo el mundo te Pasa. preguntó de dónde vienes, qué haces, cuál es tu último tema. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, Ajá. sí, es que eso es como, al final de cuentas es como lo oficial, ¿no? Es como la biografía oficial. Ajá. Y lo que me Aquí pareció está. hermoso del podcast, de este formato de podcast, es como... Es una conversación. Es una conversación. Estoy con mi amiga Sol de hace full años. Y aunque sientes las cámaras, porque se siente eso, porque sientes que lo que vas a decir, presencia, ajá. algún rato se va a escuchar o hago los cortos. Y como que sientes esa exposición, pero a mí me gusta un montón tener este tipo de charlas porque de cierta manera es terapéutico. El abrirte Sí. con otra persona en toda esta pandemia, yo intento no salir. La verdad es que tengo como ya mi rutina de vida con la gente específica. Ordenada, ajá. Pero es lindo saber que si alguien se da un tiempo para charlar, quiero que sea una linda charla. Entonces, no está como predispuesta a decir, es que quiero sacar polémica del podcast. Claro. O quiero esta pregunta incisiva. No, quiero saber cómo estás y lo que estás haciendo o lo que piensas de tal cosa que no te lo pude preguntar en el tiempo que estabas haciendo lo que estabas haciendo. Claro, totalmente. Porque también se me hacía re impersonal. Como, creo que es medio falso. Esto de, hago un posteo y la gente mensajea o le da un like. Está bacán, gracias por eso, pero todavía sigue siendo impersonal. Sí, obviamente hay un montón de distancia. Ajá. Sí. Entonces, el que existe este espacio donde estás compartiendo un tecito, una bebida caliente y charlar, independientemente de que haya cámaras o micrófonos, a mí me ayuda. Y esto nutre mi obra también. Totalmente. Ajá. Muchísimo, claro. Entonces, justo te iba a preguntar cómo... Justo te pregunté esto del álbum que hayas dicho en ese... Porque has de haber escuchado también música y has de haber abierto puertas. Hay algunos que se me quedaron como adentro, pero tal vez no tanto por... Es loco esto. No es tanto por la música en sí, sino por la intención tal vez del artista. Y alguien que me sorprendió mucho, por ejemplo, fue Adele en su último disco. Yo no soy una persona especialmente popera, digamos. Me gusta la música, entonces sí, hay cosas de pop que me gustan. Y me llama mucho la atención cómo se maneja Adele, siendo como una cantante tan famosa y tan como, no sé, como lo máximo, ¿no? Como, no sé, como que ella maneja sus cosas de una forma bien delicada. Y lanzó este disco justo cuando yo estaba pensando en hacer un disco conceptual y así. Lanzó este disco que se llama 30. Y es súper loco porque, bueno, ella si te das cuenta, ella no lanza muchos discos, lanza cada 5 años. Se toma su tiempo. Se toma su tiempo porque son experiencias reales. Además, no es que lanza miles de singles. Además, se negó a estar en TikTok, por ejemplo, porque ella quiere llegar al público que ella quiere llegar y acompañar con su música. Y me llamó mucho la atención porque el disco habla de un proceso de divorcio y de cómo ella le cuenta este proceso de divorcio a su hijo. Qué fuerte. Ajá. Entonces tiene como todos los momentos que ella pasó en la ansiedad, en no sé qué hacer, en, oye, mira, yo te quiero mucho, esto no es tu culpa, porque algo que pasa con los niños a veces en los divorcios, en los procesos, es que el niño se siente culpable. Bueno, ella como que intentando acompañar también a su hijo en esta situación, luego también hablando de lo que es volver a salir en una cita después de un proceso de divorcio, etc. Entonces, ese es uno de los álbumes que me recomendaron un montón, pero ese me llegó básicamente porque sentí que era una experiencia muy cercana, muy cotidiana también. Y muy, no sé, como
como que te va contando toda su historia, ¿no? Al final de cuentas, como una amiga que viene y te cuenta, oye, verás, hoy estoy súper deprimida porque peleé, porque no sé qué, y no sé cómo decirle a mi hijo, y así. Entonces, a través de la música, es como que, no sé, es uno de los discos que me recomendaron, que me quedé como, oh, qué loco, así, no esperaba encontrarme con esto. Además de ya meter cositas que también son como innovadoras en la música de Adele, que generalmente estamos acostumbrados a cierto sonido, así como de Hello y esos. Ajá, o de, ¿cuál era el otro? Never mind, I'll find. Sí. Ese, ajá. Entonces, con todo el reverb en el piano y... sí, y como una onda muy pulcra, muy clásica. Sí. Muy inglesa también, ajá, como sí. En este disco tiene otras cositas innovadoras, tal vez, que vienen un poco más incluso de la música urbana, del lo-fi también. Entonces fue como, oh, interesante. Bueno, ese es como uno de los descubrimientos de ese post. Ajá. En algún momento, a mí me gusta separar los momentos en los discos, ¿sabes? Hubo un disco que salió en pandemia, un día específico que quería escucharlo, me moría por escucharlo. Sabía que salía ese día. Ya en Argentina había salido el disco, pero con las horas de diferencia, entonces tenía que esperar 2 horas antes de que sea la medianoche para que salga el disco acá. Claro. Todos celebrando allá. Claro, sí, qué buen disco y no sé qué, y los comentarios. Y dice, 2 horas. Sí. Esa noche me quedé dormido. O sea, dije, bueno, me voy a levantar a las 12 y cuando me levante, ya estará el disco y quiero escucharlo. Y me levanté a 1:38, me acuerdo porque vi la hora. Dije, 1:38, ¿será que escucho el disco? Escucho mañana. Claro. Digo, pero solo tienes una primera vez. Y estábamos en plena pandemia, o sea, no había nada. Claro, era como... Sí. Ajá, entonces... Es medio especial ese claro, momento. Sí, totalmente. Y justo el artista solía hacer unos lives de toda la noche. O sea, él se mandaba toda la noche hablando. ¿Qué artista es? Lisandro Aristimuño. Ah, sí, yo te he hablado mucho de Lisandro, sí, aquí está el disco. No, ese no es el disco, pero sí, para mí fue como... En todo ese momento escuchaba singles, escuchaba como obras que iban saliendo. Y a mí no me gusta escuchar singles. O sea, no... Si escucho un single, bacán, te escucho el single, pero quiero el disco del single. Sí, yo te entiendo, totalmente. Porque quiero saber como la cosmovisión del artista que está planteando algo. Entonces, este mismo año escuché otro disco que fue del peor nombre de la historia, que se llama Choco Wong. Ok. No me gusta el nombre del man como artista, como Choco Wong me suena a chocolate. Sí, suena un poco rico igual, pero su música es preciosa y tiene un disco de sus problemas mentales, que va en un orden específico. Un single, una canción creo que se llama Neurosis, otra se llama Miedo, Ansiedad. Y es un disco tan genuino que te describe desde su punto de vista estos posibles problemas, como él los lidia y habla... Creo que lo escuché. Tengo la sensación de haberlo escuchado y me llamó mucho la atención eso. A mí me pareció brutal ese disco. Entonces, bueno, viene Lisandro Aristimuño a presentar ese disco esa noche y ya había puesto como ese extractito, ¿no? Y en todo ese apartarse estaba también sufriendo de insomnio, entonces le quedaba escuchando. Claro. Y había escuchado una canción, un extractito de la canción y decía, qué bacán, eran 4 de la mañana que ya ves. Claro. Entonces, quiero escuchar ese disco. Y había escuchado el single que había sacado de promocional y no me enganchó tanto. Ya. Dije, es raro. Tengo que entender el contexto. En el contexto ese es como la pieza del rompecabezas perfecta en el lugar donde debe estar. Es un discazo. Y había una canción que se llama Loop. Oye, sí creo que escuché esto. Sí lo escuché. Creo que sí lo escuché. Solo que no me quedé ahí. Ya lo voy a volver a escuchar ahora. O sea, fue también el momento. Yo cacho que ese fue el momento porque ese mismo día muere mi autor favorito, escritor. Fue como un montón de cosas que tenían que pasar esa noche. El momento que pasó, el estar toda la noche en el balcón, escuchando en loop todo ese disco, escuchando no solamente la letra o la música, cómo van acompañadas, sino como desmenuzándolo y volviéndolo a juntar, cómo te acompañaría, o imaginándote lugares, o imaginándote la idea del artista. No sé, a mí me pasa eso, pero creo que es muy mío en realidad, muy obsesivo también con la música que me gusta y que tengo una expectativa y que cumple con mi expectativa. Porque creo que si no hubiera cumplido con mi expectativa hubiera sido como... Claro, totalmente. Entonces quiero saber, por ejemplo, qué parte en ti cala que no sea necesariamente musical, como acabas de decir de Adele. Que sí, o sea, obviamente... Sí, el medio es la música, ¿no? Claro. Al final. No entendí tan bien la pregunta. La pregunta sería, ¿cuándo
separarías tú, por ejemplo, la idea de la música con el contexto de lo que te está contando? O sea, donde la música no importe, así como has descrito de lo de Adele. Sí, creo que lo importante es la expresividad, ¿no? El mensaje que vayas a dar. Entonces, ese mensaje te va a pedir diferentes cosas. Entonces, ahí es donde uno ya no piensa tanto en la música en sí, sino en lo que requiere el mensaje. ¿Y a qué me refiero con esto? En que a veces uno tiene que hacer cosas que tal vez académicamente o musicalmente son incorrectas porque lo requiere el mensaje. Por ejemplo, desgarrarse mientras cantas. Estás cantando y sí, o sea, en la técnica vocal perfecta, llorar mientras cantas no es parte de algo estético, así como aceptadamente estético o, no sé, como correcto en la técnica vocal. Pero en la expresividad y en ese mensaje que tú quieres transmitir, sí. Entonces ahí es donde ya trasciende. El mensaje que quieres dar trasciende la música. Preguntaría, este momento de llorar, por ejemplo, que sí, o sea, he visto artistas que lo hacen y estimo que sea honesto esa idea y no como un recurso. Claro, es que yo estoy hablando justamente de eso, de que no sea como un recurso, sino como Pasó. que se requiere. O sea, si el mensaje requiere, por ejemplo, a esto te refieres, ¿no? Con lo de que no importe la música en sí. Lo que quiero decir es que cuando yo pienso en eso, pienso en el concepto de la música como debería ser, como qué es lo mejor para la música, qué es lo más estético, etc. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, más o menos. Más o menos. Sí, vamos hablando ya. Perfecto. Entonces, hay veces en donde el mensaje trasciende la música. Entonces, claro, es honesto. Tendría que ser honesto, porque en realidad lo honesto es el mensaje. Y el mensaje requiere que llores, el mensaje requiere que grites, el mensaje requiere que coloques una extensión en un acorde que no es correctamente, no sé, como no es académicamente correcto. Pero necesitas ese sonido para expresar ese mensaje. Si no, el mensaje quedaría vacío o no alcanzaría ese nivel de emoción, ¿no? Ajá. Ya, ok, te cacho. Sí. Sí, no fue. Es que por ahí. Tanto la pregunta. Sí, yo tal vez no me expliqué bien. O sea, está muy bien, pero ya no tiene que ver con la música. O sea, creo que yo quería decir como esta idea, voy a configurarla bien, de cuando ya no importa para la música, ¿me explico? Pero que sí te llega. O sea, omitiendo la idea de la técnica musical, sino poner a alguien que no canta. Pero sí tiene un mensaje que decir. Es que ese es el arte, yo creo. O sea, y eso siempre va a ser como supongo que una discusión, porque hay personas que no van a considerar artístico, algo que no tenga esa preparación artística, ¿no? Pero yo creo que todo depende de cómo coloques esos elementos. Por ejemplo, hay una persona que no canta, digamos, pero el mensaje que da es muy poderoso de la forma en que encontró esa persona para dar ese mensaje. Y tú lo quieres poner en un contexto musical. Entonces solamente creo que se trata de ubicar bien ese elemento para que se exponga, ¿no? Se potencie. ¿Y algún artista que... Violeta Parra creo que sería una de esas artistas. Bueno, Violeta Parra para mí sería una artista más bien empírica, porque no recibió educación musical tradicional, por así decirlo, pero ella tiene un trabajo de investigación. Y entonces ahí es donde sería como más bien alguien como autodidacta, porque su trabajo de investigación es tan profundo que de ahí ella saca toda la información. O sea, ella se fue, la primera parte de su obra es la recopilación del folclore chileno. Y ella se fue a cada pueblito a investigar la música propia de ese pueblito en Chile. Así los pueblitos más recónditos, ella se metía ahí. ¿Dónde está el viejito que sabe la música tradicional de este pueblito? Se iba a la casita del viejito, tomaba unos mates con el viejito y se empapaba. Hacía su podcast de esos tiempos. Se empapaba de la música, transcribía. O sea, en ese tiempo
la grabación no era una cosa común. Claro. Entonces no es como que cojo mi celular y grabo o tengo una grabadora. No. Incluso la transcripción no venía siendo musical. Claro, ella, bueno, tenía su guitarra, ahí ella escribía los acordes, escuchaba las melodías, se las aprendía y esa era su recopilación. Creo que también grababa, pero la forma era totalmente diferente. Sí, claro. Y rudimentaria. Entonces, ese trabajo de investigación al final es lo que es su estudio, al final de cuentas. Entonces, si bien ella no tuvo una educación musical tradicional ni tampoco vocal, por ejemplo, su investigación le dio todo eso, ¿no? También. Por ejemplo, a mí me pasa algo, yo no sabía esto de Violeta Parra. Ajá. O sea, que había hecho una investigación. Claro, o sea, gracias a Violeta Parra, Chile tiene un folclore musical. Ya, ponele. Y no solo Chile, sino que además es como al ser una mujer, también inspira como a todas las mujeres de la región. O sea, en Argentina también es como un emblema importante. Claro. Y sus canciones más famosas, finalmente, en realidad las cantó Mercedes Sosa. Pero son sus composiciones más famosas, como Gracias a la vida o Volver a los 17. Claro. Ajá. Entonces, por ejemplo, la interpretación de La Negra para mí siempre va a ser preciosa. Claro. Pero en interpretación de Violeta, de lo que hay en registro, me llega mucho más que lo musical. Ahora, para mí, por ejemplo, entiendo que hay un fondo atrás de otros tiempos, de otras cosas que me lo acabas de certificar y que lo hace mucho más profundo. Claro. O sea, ¿de dónde viene la recopilación? Habría un montón de cosas que desarrollar, no sabía. Pero escuchar a Violeta Parra no es por su nivel técnico, por lo que está haciendo. Siento que ahí entra este valor del empirismo por la responsabilidad que se asume ella en su propósito de quiero hacer esto. Claro, totalmente. Y es que al final, para mí el artista trasciende todo eso, ¿no? El artista va a buscar y va a expresar el mensaje que es la verdad, digamos, su verdad, o lo que puede, o la verdad de un pueblo, puede ser la verdad de todo un pueblo también, con las herramientas que cuenta. Entonces, si el artista tiene una guitarra y no tiene acceso a una educación musical, pues va a investigar a través de esa guitarra lo mejor que pueda, la mejor forma en que pueda transmitir ese mensaje, con sus herramientas. Lo que importa es el mensaje, como la calidad de ese mensaje, lo importante que es ese mensaje. Y el artista va a buscar la mejor forma, el mejor medio para transmitirlo. Y a veces ese medio va a ser tal vez un poco más tosco que en otros casos. Hay otros casos donde el artista pudo acceder a una gran educación musical y a unos grandes equipos y todo, y el mensaje se va a transmitir a través de esas herramientas. Claro. Pero lo importante es el mensaje, al final de cuentas. Totalmente de acuerdo. Y que el artista realmente sienta que logró mandar ese mensaje a través de ese medio, que no se quedó corto. Sacó la mayor cantidad de recursos de ese mensaje, de esa herramienta. O sea, el máximo potencial que tuvo a su alcance. ¿Sabes qué? En el podcast pasado que tuvimos con Gianni, salió la palabra de la trascendencia. Él dice esto de yo quiero trascender. Entonces hablamos un poco de qué es la trascendencia, le preguntaba. Entonces discutimos un poco de eso. Como no ha salido el podcast, no te digo si lo escuchaste. Me gustaría saber de tu parte qué sería la trascendencia del artista. Bueno, esto me hace pensar en varias formas de trascendencia. El rato en donde tu mensaje ya le llegó a otra persona y le movió algo en su vida, ya es una forma de trascender para mí. Creo que podría empezar desde lo más pequeño, ¿no? Como en el momento en que tú escuchaste mi canción y significó algo para ti en ese momento, ya es un tipo de trascendencia. Creo que hay mensajes más efímeros que otros. Hay también otro tipo de trascendencia que es como una obra que en su momento no es entendida y después, oh, claro, es que este artista estaba viendo lo que iba a pasar 50 años después. Y ahora todos sentimos esto y lo entendemos y claro, tiene sentido con la cultura y la sociedad actual. Esa es otra forma de trascender. Y hay otro tipo de mensajes que trascienden todas las épocas, todas las personas, porque son mensajes más universales. Entonces... Todo está en cuestión del mensaje, entonces. La trascendencia viene con este mensaje. Yo creo que sí. O sea, este mensaje está
situación humana, ¿no? Como, por ejemplo, tú dices, ¿por qué Shakespeare, por ejemplo? Hasta ahora seguimos leyendo a Shakespeare, representándolo, se estudia en las escuelas y todo. Si su mensaje ya no tuviera validez, estaría obsoleto. A nadie le importaría. Sería como, no me interesa. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Pero sigue teniendo sentido, porque su mensaje es universal. Me encantó esa forma, porque cuando hablábamos con el Gianni, yo le decía, la trascendencia para mí está en lo que haces por otro. ¿No? Sí, ajá. No necesariamente le enfocaba en el mensaje. De hecho, contextualizando el mensaje, entiéndase que el mensaje pasa a ser el medio. Y el Gianni me decía esto de... yo quiero que todo el mundo me recuerde. Por eso el disco de él se llama Cuando yo me muera. Entonces, ese nivel de trascendencia. Entonces, claro. hablaba de Cerati, de claro. los grandes, los Beatles, o sea, grandes, ¿no? Queen. Ajá, claro. Que ha pasado, y obviamente ahorita me cala mucho más desde la idea del mensaje, que es un mensaje que lleva una carga para todo mundo, sea a nivel musical, en idioma. Claro, lo que sea. es que yo estoy pensando tal vez mucho más atrás, ¿no? Bach, Shakespeare, o claro. sea, estoy pensando en esos mensajes y que siguen teniendo sentido ahora. Entonces digo, claro, hay algo muy poderoso dentro de esa música o dentro de esa literatura que sigue teniendo sentido para nosotros hoy. Claro. Entonces, no sé, por eso... No, sí, me encantó. De hecho, me encantó porque para mí ya como que complementa mucho más la idea de la trascendencia, que es algo que... Yo no he buscado la trascendencia. No sé, como que sí me da cierta baja pensar en trascender. Sí, igual en la cultura actual es difícil toparse con cosas que van a trascender también, porque es una cultura como muy, ¿cómo sería? Desechable. Entonces, consumo desecho. Claro, hay canciones que hace un año eran el boom, lo escuchabas en todas partes, ni siquiera hace un año, un mes. Claro. Y ahora es como, no, eso ya está viejo. Eso ya no significa nada para mí. Y es porque el mensaje tiene ese nivel de trascendencia. Y justo iba, eso quería hablarlo contigo, porque no sé si tú tienes ese conflicto. Para mí es un conflicto. He visto también que tienes tu TikTok. Sí, pero recién. Sí, es algo de recién, ajá. Ahora, te soy muy sincera, a mí me encantó el TikTok de muchas maneras. Ahora, intento yo, más que programar el algoritmo del TikTok, sacarle el mayor provecho a esa red social. No por mí, sino por lo que me da. Entonces, está muy bien. Yo he establecido esto de no quiero consumir por consumir porque conozco mi conducta adictiva. Claro. Ajá, entonces, y eso puede ser muy adictivo. De repente, 2 horas de tu vida estuviste swipeando videos. Claro. Y todo bien. Pero si quieres hacer cosas, 2 horas son 2 horas. Sí. Ajá. Y también es energía. Ajá, exacto. Sí. Entonces, me he programado a mí para saber exactamente qué quiero sacarle de TikTok. Entonces, me gustó porque ahora en esta cuestión de lanzar los videos en TikTok, dije, el mismo podcast lo voy cortando. Videos de 1 minuto. Como cápsulas. Ajá, capsulitas. Ahora alguien me dijo, y es verdad, nadie quiere salirse de TikTok. No esperes que se salgan de TikTok para meterse a tu canal y escuchar el podcast. Claro. Ajá. Entonces tienes que elegir muy bien lo que quieres. Entonces, yo pensaba, todo bien, no quiero que la gente salga de TikTok para meterse a mi canal, todo bien. Claro. Son cosas que yo quiero registrar, cosas que yo siento que esto es algo que quiero compartir a la gente. Entonces entra esta idea de trascendencia, este mensaje que estoy en estos cortos a través de esta red social que me sirve de cierta manera para llegar a la gente. Son cientos, tampoco, no. Todo bien. Pero da lo mismo, público es público. Sí, de hecho, 10, sí, exacto. Ajá. Yo ya he entrado en paz con eso, solo que es tan horrible el mundo que te muestran. Sí. Tu video no pasa a los 10,000 likes. Haz esta aplicación. Es como, no me digas que apenas llego a los 100. Sí, lo que pasa, sí, es que es esa máquina también. Ajá, que te exige como sobreproducir y tienes que hacerlo pronto porque se viene el nuevo cambio de cualquier cosa que... De tendencia. Ajá. Sí. Y te empieza como a generar cierta en mi caso, ¿no? Que soy ansioso. Sí. Cierta ansiedad. Ay, mierda, estoy fallando, algo estoy haciendo mal, hay una sobrepresión. Es un ratito que me dure y después digo, a ver, para. Bien. No es esto lo que quieres, tranquilo.
Ajá, Claro. el algoritmo quiere que sigas trabajando para eso. Lo mismo pasa en YouTube, lo mismo pasa en Instagram, lo mismo pasa en Facebook. Exacto. Te mete como en esa dinámica y tienes que responder esa dinámica. Y uno puede caer si es que no tiene una visión crítica al respecto. Ujú. Y puede consumir toda tu vida. Sí. Y también te puede traer cosas como, sí, más gente va a conocer tu trabajo y lo que sea, pero luego el nivel de ansiedad. Claro, de repente estás trabajando para eso y dices, Claro. al comienzo del podcast, Ujú. esto lo hago como confesión, estaba re pendiente de cuánta gente ya va Claro, viendo. es que es normal. Ajá. Ajá. Y cuando lo traje a Cazurro, por ejemplo, Ujú. es una gran conversación. Si no la han escuchado, por favor, escúchenla. Es muy linda con Cazurro. Cazurro es una persona muy, muy especial. Es muy lindo caso. Ajá. Sí. Y me gusta como el nivel de conversación que tenemos ese día. Ujú. Y es el video más bajo que tengo. Y me generó ansiedad, porque es como, es un tipo conocido, su Sí. trabajo se ha hecho trascendente, es como no quieren ver a la persona. Y todo bien, también Sí. después aprendí a aceptar que no funciona, no soy el tipo influencer, ¿me explico? Ujú. Sí. Y aprender a aceptar que eso está bien. Igual, de todas formas, es muy, muy loco como ese sistema al que estamos como sujetos en este momento debido a las redes sociales, ya que es el medio para transmitir nuestros mensajes, que a veces es como muy... No puedes como calcular la respuesta si es que no eres una persona súper famosa, ¿no? Entonces, lo que sucede a veces es que te mataste haciendo, me ha pasado, como un video súper lindo, perfecto, y casi pocas views, 2 comentarios. Y de pronto subes cualquier otra cosa que te demoraste 15 minutos en hacer. Pero me rasuré esta mañana. Sí, es como, ya, sí, y ¡tas! Un montón de gente. Pero la gente que sí se quede como que con ese mensaje tal vez más efímero, de pronto ¡pum!, va a entrar al otro mensaje un poquito más profundo. ¿Cómo has lidiado tú con eso? O sea, cuéntame el hecho de entrar como en toda tu trayectoria con las redes, mostrarte a ti y cómo lidiar con eso. Bueno, yo creo mucho en el desatino controlado. A Que ver. el desatino controlado creo que es un concepto de Nietzsche, pero en mi casa está muy como normalizado. Hemos hablado mucho de esto. Entonces, para mí ya es como algo natural. Y lo del desatino controlado es, el sistema te plantea ciertas herramientas, tendencias, etcétera, porque son masivas, ¿no? A través de esas herramientas puedes llegar a la gente. Ahora, esas herramientas suelen tener un costo, ¿no? Que es, por ejemplo, podría ser estar todo el día en el teléfono, solo pendiente de eso, invertir dinero, invertir en imagen, un montón de cosas. Y el desatino controlado sería hasta como, ok, voy a entablar una relación con esta red porque necesito entregar este mensaje, pero no voy a dejar que esta red me coma. Esa es mi relación. Es como, ¿qué mensaje quiero dar? Intento y sigo intentando que sea lo más limpio posible el mensaje, que no esté mezclado con otras cosas que también el mismo algoritmo te va presionando. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo sé que si subo una foto sexy con mucha piel, va a tener, el algoritmo me va a viralizar mucho más. Que si subo algo mucho más tranquilo, aunque sea una foto muy linda y todo, no se va a mover igual. Entonces, claro, también hay esas como, digamos, tentaciones de las mismas redes y todo. Sabes que cierto tipo de contenido con la canción que está de tendencia, que tal vez ni me gusta, va a llegar a mucha más gente. Entonces es como ir buscando el equilibrio, como esto sí, esto no. Y esa es mi relación, como, ok, voy a subir esto, pero no voy a subir 10 fotos así. Voy a subir una porque tengo ganas hoy de hacer esto con este mensaje. Pero no voy a dejar que esa sea mi tendencia, ¿no? O voy a subir un reel con esta canción que está en tendencia, que sí me gusta y todo, porque hoy es así. Pero no significa que voy a subir todos los días reels con canciones en tendencia bailando, no sé. Claro. Es solamente porque tengo ganas en ese momento de esa manera. Y ese es el desatino controlado. Es decir, es como una especie de negociación. Como hasta cierto punto esta herramienta me está ayudando, entonces lo hago. Si me empieza a quitar, si me empieza a quitar vida, calidad de vida, tranquilidad, pues entonces tiene su límite. Me encantó porque es más de Hegel la idea de dialéctica, que es como, esto es la tesis, ¿no? La tesis así funciona en las redes. Ajá. La antítesis es yo no soy
alguien que haría que funcione esas redes. Ujú. Yo soy de otra forma, ¿no? No me digo que soy introvertido. Las redes pareciera que están hechas para extrovertidos. Sí, Ajá. de hecho, Ajá. ajá. Y de alguna manera, es como, a ver, yo no soy introvertido tampoco, pero no soy extrovertido a ese nivel. No, no puedo, o sea, no. Claro, Ajá. es Y, un tipo de personaje también que te exacto. toca crear para una red. Ajá. Ujú, Y entonces para mí la antítesis soy yo. Quiero mostrarme como soy. ujú. Y la síntesis sería, utilizo la red en esas condiciones, con sus cosas que puede ser como perjudicial dentro del medio, pero todo bien. Claro. Como llegar en la tranquilidad, yo puedo presentar esto y ya. Hay cosas Ujú. que, por ejemplo, del podcast, lo que menos me gusta es la edición y Claro. el, ¿cómo se llama? Y hacer los cortos y lanzarlos a las horas que son necesarias para que llegue a la gente que Claro, espero llegar. Que sí es como, todavía no me acostumbro. Y sí. soy yo solo, o sea, yo solo producciones. Claro, yo sé, la producción, ¿cómo es? Independiente al Claro, final de termina cuentas. siendo Es independiente. independiente Ajá, y autogestionada. claro. Y eso es lo que nos toca a la mayoría en estos Ujú. países. Pero es bacán también, en cierto. Y de hecho, Sí. lo más lindo para mí dentro de Ujú, los podcasts es la próxima conversación. ujú, O sea, saber que todo eso valió para la próxima conversación. totalmente. Y eso es lindo. Entonces, me gustó esta, ¿cómo dijiste? Desatino controlado. Desatino controlado, qué lindo. Claro, es como a veces te toca ir a cierto lugar y tienes que adquirir el lenguaje de ese lugar Ujú. porque necesitas conseguir algo para seguir creciendo, para cumplir el propósito. Entonces, ¿cómo entro en ese lugar? Por ejemplo, solo piénsalo como un lugar que solamente aceptan vestidos de gala. Solo puedes ir de gala a ese lugar y necesitas hablar con tal persona porque es la que te va a grabar o es la persona que te va a producir. Ok, yo no me gusta vestirme de gala. Lo estoy poniendo muy, muy simple. No quiero ir de gala, no me gusta el postureo, no me gusta esto. Bueno, ese día me voy a vestir de gala, voy a ir a hablar con esa persona y me voy a ir. Desatino controlado. Conseguí lo que quería, entablé una relación en los términos que se requerían en ese momento, en ese lugar, pero tampoco significa que voy a hacer eso. Claro. Ajá. Y la pregunta difícil, ¿quién eres, Sol? Ahora. Hoy en día, Ajá. un ser humano. Sí. Un ser humano queriendo cumplir su propósito, entendiendo que somos finitos, ¿no? O sea, somos efímeros. Entonces, creo que ahora estoy dirigiendo mi energía hacia cumplir ese propósito de la forma más consecuente posible. Ujú. Ajá, eso creo que es. Sí, hablarías como si eres súper congruente contigo mismo en este punto de tu vida. Creo que siempre hay cosas que trabajar. Ujú. Ajá. Sobre todo porque la conciencia se va expandiendo. ¿Qué sería la conciencia? Limitemos esa idea. Wow, eso es difícil también. Sí. Supongo, la conciencia para mí es poder observar las situaciones y las situaciones, la realidad, sin tantos sesgos. Es súper difícil, porque para empezar el primer sesgo somos nosotros mismos. Pero intentar ver las cosas de manera amplia. Para mí eso es la conciencia. Entonces, una forma de conciencia es entender que cualquier acción, cualquier palabra, cualquier cosa que uno haga y emita se repite, ¿no? O sea, tiene una respuesta en algún lugar del mundo. Ese es un tipo de conciencia. Entonces, tú ya decides, esto no voy a hacer porque va a tener esta repercusión. Entonces, tengo esa conciencia, ¿no? De esta visión amplia de lo que causa mi pequeña acción, mi pequeño comentario, mi canción, lo que sea. Entonces, para mí, como ser más consciente es poder captar qué está causando lo que yo estoy emitiendo y intentar que esa acción, esa palabra, etcétera, cause algo positivo. Okay. Ajá. Y expandir la conciencia sería como captar a mayor escala esto, básicamente. En cada ámbito, ¿no? En lo musical, en las relaciones, en todo. Conmigo misma. Claro, sí, lo más importante. Sí. Mi Sol, hemos estado horita y media. Wow. Sí, no, se va el tiempo. Sí. Es lindazo. Es lindo, ajá. Y nos fuimos por varios. Sí, ya tengo varios clips de esto. Bien, me encanta. Mi querida, te invito de una vez a una segunda parte, si es que se da, cuando ya saques tu EP. Sí. Sería lindo para hablar de tu disco específicamente. Del cual todavía no quiero hablar. Sí, no, está bien. Por está eso, bien, claro. ajá. Pero bueno, va a ser una sorpresa. Igual, por ejemplo, yo
algo que después de esta conversación como que me nutrió, después de la experiencia de ayer del stand-up, de decir hoy día conversando, escuchándote, me encantó porque quedo con muchas ideas que espero que la gente que lo esté escuchando haya llevado algo de eso. Y es lo lindo de las conversaciones. Como digo, nutre mi obra. Claro. Y nutre mi idea de qué es lo que quiero hacer, como acercándome a ese propósito y hacerlo. Claro, ajá. Entonces, me gustaría que para esta segunda parte que pienso hacer, colaborar contigo sería bacán. Y ya lo iré sacando. Creo que me has dado la inspiración suficiente como para cumplir con ese propósito que le tengo miedo. ¿Cómo lidias? Y esta es la última pregunta. ¿Cómo lidias con el miedo? Wow. Justo estaba pensando en eso esta mañana. Porque vi en algún post, en alguna historia, esta pregunta que es la típica pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y es una pregunta que me resonó con otra pregunta que había estado viendo la semana anterior con respecto a situaciones crónicas en tu vida. Que te hacen la pregunta de ¿a qué te atreverías? ¿Qué harías si no tuvieras esta enfermedad crónica, en realidad? O situaciones crónicas, pero se entiende como situaciones malas, digamos, difíciles. Claro. ¿Qué harías si pudieras trascender esto, no? Entonces, me respondí esta misma mañana a mí misma y dije lo mismo que hago, porque el miedo no es malo, el miedo te cuida para empezar, el miedo te está protegiendo en cierto punto, ¿no? Te está diciendo, el miedo en cierto nivel es mira para los dos lados antes de cruzar la calle. Aliméntate para que tengas energía, porque si no te puede pasar esto. Entonces el miedo también es alguien que te está cuidando, tú mismo, ¿no? Tu mismo miedo. Cuando ya se vuelve excesivo ya no, ahí ya es mucho. Entonces creo que una forma de lidiar con esta parte grande del miedo que no te permite hacer cosas es hacer las cosas. Con todo el miedo del mundo y así como me estoy muriendo, no puedo más, pero igual estoy aquí. Y creo que esa es la mejor forma, mirarle a los ojos al miedo. Y de hecho en Loba Nenei digo eso. Miré cara a cara al miedo y le pregunté por su dolor. O sea, el miedo está ahí también por ese miedo a la muerte al final, que es el miedo final, ¿no? El miedo al dolor, a la muerte, etc. Y plantarle cara es como la mejor forma de conocerlo y de trascenderlo también. Bueno, valga la palabra trascendencia, pero sí, de ir más allá. Sí, y es como, al final el miedo es parte de uno. Entonces, si tú lo abrazas, estás más completo incluso que si lo haces a un lado. Claro. Y con mi miedo aquí estamos juntitos, listos para lo que venga. Y mientras decías esto, pensaba en la palabra otra vez trascendencia, porque es como me suena detrás, y ascender es como dejo detrás y haciendo. Exacto. Ajá. Me gustó. Atravieso, claro, ¿no? Claro. Ajá. Sí, totalmente. También. Total. Así que sí, ese creo que es el método para lidiar con el miedo. Ok, reconocerlo. Estás aquí, hola miedo, ok. Vamos a hacer esto igual. No importa. Dale, claro. Vamos a pasar por esto igual, así que seamos amigos, conozcámonos. Sí, claro. Y convivamos, claro. Veamos qué pasa, pero lo vamos a hacer. Pase lo que pase. Estamos aquí. Bueno, mi querida, entonces te invito a una segunda parte de ley, quiero una segunda parte con vos. Espero poder ampliar porque me gustaría tener conversaciones con más personas también. Eso sería increíble. Sí. Vamos de a poquito, ¿no? Esto recién empieza, este es el episodio número 20. Punto, sí, 20. Wow, igual, felicitaciones. Gracias. Y nada, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Sol Córdoba en YouTube, Sol Córdoba Music en todo, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Y bueno, y en Spotify Sol Córdoba y en el resto de plataformas también. Igual ¿sí? en la parte de abajito voy a poner todo donde puedes encontrar datos. Y las... ¿Cómo se llama esas viñetas? No sé. Sí. Sí, bueno. Viñetas. Pero sí. Por favor, síguenle. Tiene un gran trabajo, una gran obra, una trayectoria que es reconocible, que quien se siente escucharlo un ratito, porque lo hice, dije, voy a ser responsable con el artista, y voy a escuchar su obra. Y generarme una idea de cómo me impactó a mí. De hecho, no hablamos de la obra, de tu obra, no. Pero realmente...
se refleja mucho de quién soy y lo que pienso realmente en las canciones. Así que básicamente sí hablamos. La verdad. Y eso, entonces les agradezco a todas las personas que llegaron a este punto. Por favor, suscríbanse para que esto le llegue a más personas. De verdad, se ayuda. O sea, no es que estoy ansioso por crecer tanto, pero si es que algo les llegó, el hecho de su suscripción ayuda a que llegue a otra persona y tal vez le pueda llegar y esto se amplíe más, poder generar una comunidad linda de gente que quiera saber y aprender del otro y a la larga tendrá sus resultados. O sea, creo que necesitamos ahorita más comunidad que individualismo y estos lugares permiten eso. En ejercicios de conversación que se pueda después reproducir, está lindo. Entonces, este es también parte del objetivo de este podcast. Y les agradezco un montón. Nos vemos en el próximo Topes. Bien.